¿Sabías que hace más de 2000 años, un hombre calculó el tamaño de la Tierra sin tecnología moderna, solo con la ayuda de sombras y un palo? Lo que Eratóstenes logró en el siglo III a.C. no solo desafió los límites del conocimiento de su época, sino que sigue asombrando al mundo hasta hoy. En el siglo III a.C., en un mundo donde el conocimiento de los confines de la Tierra se limitaba a relatos y especulaciones, un erudito griego llamado Eratóstenes demostró que la curiosidad y el ingenio podían trascender los límites de su tiempo. Con recursos simples pero una mente brillante, este astrónomo, matemático y geógrafo logró calcular la circunferencia y el diámetro de la Tierra con una precisión sorprendente, utilizando principios geométricos y observaciones astronómicas. Su método no solo marcó un hito en la historia de la ciencia, sino que también sentó las bases para futuros descubrimientos en geografía y astronomía. Eratóstenes, el hombre tras el experimento. Eratóstenes nació en Cirene, una antigua ciudad griega ubicada en el actual territorio de Libia, alrededor del año 276 a.C. Fue un hombre polímata, conocido por sus contribuciones en diversas disciplinas como matemáticas, astronomía, poesía y filosofía. Como director de la legendaria Biblioteca de Alejandría, tuvo acceso a un vasto compendio de conocimiento acumulado de las civilizaciones de su época. A pesar de sus logros, Eratóstenes fue apodado Beta por algunos de sus contemporáneos, un título que sugería que era segundo mejor en todo lo que hacía. Sin embargo, su legado ha demostrado que su genio no tenía parangón, especialmente por su cálculo de la circunferencia terrestre, una de las contribuciones más destacadas de la ciencia antigua. Antes de Eratóstenes, los antiguos griegos ya sospechaban que la Tierra era esferoidal. Filósofos como Pitágoras y Aristóteles habían presentado argumentos a favor de una Tierra redonda basándose en observaciones como la curvatura del horizonte y la sombra circular que proyectaba la Tierra sobre la Luna durante los eclipses lunares. Sin embargo, estas ideas no habían sido cuantificadas de manera precisa. Nadie había logrado medir la magnitud de esta esfera con exactitud, hasta que Eratóstenes tomó el desafío. El experimento de Eratóstenes se basó en una observación clave, en la ciudad egipcia de Siena, actual Asuán, situada cerca del trópico de Cáncer. El sol estaba directamente en el cenit durante el mediodía del solsticio de verano. Esto significaba que los objetos no proyectaban sombra alguna, y el reflejo del sol podía verse claramente en el fondo de los pozos profundos. En contraste, en Alejandría, una ciudad situada aproximadamente 800 kilómetros al norte de Siena, los objetos sí proyectaban una sombra durante el mismo instante. Intrigado por esta discrepancia, Eratóstenes decidió medir el ángulo de la sombra proyectada por un gnomon, un palo vertical utilizado en los relojes de sol, en Alejandría. Midió que el ángulo de la sombra era de aproximadamente 7,2 grados. Eratóstenes comprendió que la diferencia en el ángulo de la sombra se debía a la curvatura de la Tierra. Utilizando principios simples de geometría, dedujo que los 7,2 grados representaban una fracción de la circunferencia completa de la Tierra. Como un círculo tiene 360 grados, dividió 360 entre 7,2, obteniendo 50. Esto significaba que la distancia entre Siena y Alejandría equivalía a 1 diagonal 50 de la circunferencia terrestre. Para calcular la circunferencia total, Eratóstenes necesitaba conocer la distancia exacta entre Siena y Alejandría. En su época, esta distancia se estimaba en aproximadamente 5.000 estadios. Multiplicando esta distancia por 50, obtuvo una circunferencia total de 250.000 estadios. Un estadio era una unidad de medida utilizada por los griegos, pero su longitud exacta variaba según la región. Si se asume que el estadio utilizado por Eratóstenes correspondía a aproximadamente 157,5 metros, su cálculo daría una circunferencia de unos 39.375 kilómetros. La circunferencia real de la Tierra, medida con tecnología moderna, es de aproximadamente 40.075 kilómetros. Esto significa que el margen de error de Eratóstenes fue menor al 1%, una precisión asombrosa considerando las limitaciones de su época. El experimento de Eratóstenes fue posible gracias a varios factores. 1. Observaciones astronómicas precisas. La ubicación de Siena en el trópico de Cáncer permitió observar el fenómeno del Sol en el cenit durante el solsticio de verano. 2. Conocimiento geográfico. Eratóstenes tenía acceso a información detallada sobre la distancia entre Siena y Alejandría gracias a los registros de las caravanas y los mapas de la época. 3. Habilidad en geometría. Su comprensión de los principios geométricos le permitió relacionar los ángulos de las sombras con la curvatura de la Tierra.
4. Innovación en el método. Al utilizar la sombra de un simple palo, Eratóstenes demostró que la ciencia no siempre requiere herramientas complejas, sino ideas claras y bien fundamentadas. El impacto de su descubrimiento, el cálculo de la circunferencia de la Tierra por Eratóstenes, marcó un hito en la historia de la ciencia. Su método no solo confirmó la esfericidad de la Tierra, sino que también proporcionó una escala precisa para entender su tamaño. Esto tuvo implicaciones significativas en la geografía y la navegación, ya que permitió a los futuros exploradores planificar rutas con mayor precisión. Aunque algunos aspectos de su método fueron mejorados con el tiempo, el trabajo de Eratóstenes sigue siendo un testimonio de cómo la observación y la razón pueden superar las limitaciones tecnológicas. Su experimento es un ejemplo clásico de cómo los científicos antiguos lograron avances impresionantes con herramientas simples pero mentes agudas. Legado y reconocimiento. A lo largo de los siglos, el trabajo de Eratóstenes ha sido ampliamente reconocido por científicos e historiadores. Aunque algunos de sus contemporáneos no valoraron plenamente su genio, su legado ha perdurado como un ejemplo de pensamiento crítico y metodología científica. La precisión de sus cálculos es un recordatorio de que la ciencia no depende exclusivamente de tecnología avanzada, sino también de la capacidad de observar, preguntar y razonar. Hoy en día, el experimento de Eratóstenes se enseña en escuelas de todo el mundo como un ejemplo inspirador de cómo se pueden resolver problemas complejos con recursos simples. Su historia nos invita a mirar más allá de lo evidente y a explorar el mundo con una mente abierta y curiosa. Como pionero de la ciencia antigua, Eratóstenes nos dejó una lección eterna: el conocimiento es una travesía que comienza con la voluntad de observar y cuestionar. En un mundo lleno de avances tecnológicos, el legado de Eratóstenes sigue recordándonos el poder del ingenio humano. Su hazaña no solo fue un logro científico, sino también un ejemplo de cómo la humanidad puede alcanzar nuevas alturas al explorar las fronteras del conocimiento. Si esta historia te fascina, imagina cuántos secretos más esconde la historia. Suscríbete, comparte y acompáñanos para explorar juntos las maravillas del pasado.